20 expertos. 3 días, millones de dólares en juego. Y justo cuando Mercer Dynamics estaba listo para irse, un conserje con un trapeador en una mano y una hija esperándolo en casa entró en la habitación, miró la pizarra y cambió el futuro de la IA con una sola idea. Pensó que nadie lo estaba mirando, pero Sloan Mercer, la CEO más fría del sector tecnológico, lo estaba. Y lo que hizo a continuación reescribió todas sus historias para siempre. Antes de comenzar, dinos desde dónde estás mirando. Y cuando termine la historia, no olvides calificarla del 0 al 10. Comencemos. 3 días, 17 personas, 6 reuniones de emergencia, $500,000 en honorarios de consultoría. ¿Y qué tenemos para mostrar? Un desastre en una pantalla. La voz de Sloan Mercer recorrió la habitación como hielo contra el cristal. Nadie respondió. Filas de ingenieros estaban sentados en silencio, con gotas de sudor acumulándose en sus cuellos. La enorme pantalla LED en el centro de la sala de juntas brillaba con gráficos de fallas que sangraban líneas rojas de código en cascada como un desastre digital. Tienen 5 minutos. Quiero una solución, no otra disculpa. Sus tacones hicieron clic una vez en el suelo de baldosas antes de darse la vuelta y marcharse. La puerta se cerró con un susurro detrás de ella, dejando atrás el olor rancio a café quemado y estrés. Fuera de la pared de cristal, un conserje se inclinó para recoger una lata de refresco derramada. Llevaba un uniforme gris descolorido y auriculares baratos, uno colgando y el otro metido en la oreja. Pero sus ojos no estaban en la basura. Estaban fijados en el tablero, donde una fórmula brillaba como un acertijo esperando ser resuelto. Gavin Brooks, 36 años, padre soltero, conserje del turno de noche en Mercer Dynamics. Lo que nadie sabía es que una vez estudió AI a base en el MIT, fue el mejor de su clase hasta que la vida le dio algo más difícil que cualquier examen. Una hija y un funeral para la mujer que amaba. Dentro de la sala de juntas, las luces aún brillaban. El último equipo se marchó derrotado. Gavin intervino y dejó su trapeador a un lado. La pizarra se extendía a lo largo de la pared como un campo de batalla. Ecuaciones destrozadas, bucles lógicos retorcidos. Extendió la mano para tomar un trapo seco y limpiarlo, pero se detuvo. «Espera un segundo», murmuró entrecerrando los ojos. Inclinó la cabeza. Algo en las matemáticas fallaba, intuitivamente, no académicamente. Estaban usando un modelo lineal sobre comportamiento no lineal. Error de novato, peligroso en las manos equivocadas. Tomó un marcador rojo. Con cuidado, borró un segmento, dibujó una curva sigmoidea, rodeó 2 variables intercambiadas y subrayó un nodo mal ponderado. Luego dio un paso atrás, se cruzó de brazos y asintió para sí mismo. Lo han estado mirando desde atrás y creen que lo tienen correcto. La voz detrás de él era tranquila, pero cargada de hierro. Gavin se giró. En la puerta estaba Sloan Mercer, directora ejecutiva de Mercer Dynamics. Traje oscuro, cabello recogido en un moño pronunciado, ojos que medían todo y a todos. Yo no estaba tratando de meterme con nada, dijo Gavin rápidamente. Solo noté que algo no andaba bien. Entonces, estás barriendo pisos y corrigiendo un algoritmo de $100 millones. No se trata de corregir, sino de replantear, como cuando se pasa de un cuchillo sin filo a uno afilado. Mismo trabajo, menos dolor. Sloan dio un paso adelante y examinó el tablero. Sin decir palabra, sacó una tableta de su abrigo e hizo una simulación rápida usando los cambios que Gavin había dibujado. Pasaron 8 segundos. Un aumento del 18,4% en la precisión, dijo rotundamente. Reducción de errores en más del 60%. Ella se giró hacia él por primera vez, mirándolo realmente. Nombre, Gavin Brooks. Puesto, conserje nocturno. 3 turnos por semana. Última educación formal, MIT, dejó en tercer año. Mi esposa falleció. Necesitaba criar a mi hija. Una larga pausa. ¿Entiendes lo que has hecho? No quise pisar los pies de nadie, respondió Gavin. Solo vi algo que todos los demás pasaron por alto. Suena como una galleta de la fortuna.
O algo así. Si la bañera está obstruida, no viertas más agua caliente. Intenta destapar el desagüe. Sloan esbozó una media sonrisa. No exactamente calidez, sino algo humano. Esté en la sala de conferencias C mañana a las 8 m en Buesamuem. Estará en la lista de observadores. No necesito estar en una reunión. Solo soy... Eso no fue una sugerencia, señor Brooks, fue una instrucción. ¿Y qué pasa con mi hija? Tendrá bocadillos y entradas para el zoológico si es necesario. Ella no necesita mucho, solo una razón para creer que vale la pena estar orgullosa de su padre. Sloan se detuvo en la puerta y miró por encima del hombro. Por primera vez, su mirada se suavizó, no mucho, pero lo suficiente para notarlo. Después de esta noche, podría tener una. Y con eso, desapareció por el pasillo. Gavin se quedó allí parado por un momento, aturdido. Miró los garabatos rojos en la pizarra blanca y luego se giró hacia su trapeador en la esquina. Supongo que te debo un aumento, viejo amigo. Gavin no durmió mucho esa noche, no por nervios o emoción, sino porque Lena se negó a irse a la cama hasta que le contara toda la historia, cada detalle. Así que ella simplemente entró. ¿Y no tenías miedo? Cariño, dijo, mientras le pasaba un mechón de pelo detrás de la oreja. Cuando tomaste la mano de tu esposa en un hospital y le dijiste a tu hija que ya no podía pedirla más, los directores ejecutivos no te asustan. Ella parpadeó y luego sonrió. No una sonrisa infantil, sino del tipo que decía, «Te veo, papá». Luego se inclinó y susurró, «Creo que le gustas». Gavin se rió entre dientes, la arropó y se quedó mirando el techo durante mucho tiempo. A las 7:50 AM estaba parado frente a la sala de conferencias C en Mercer Dynamics, vistiendo la camisa abotonada más limpia que tenía, que aún tenía una leve mancha de café cerca del dobladillo. Sobre un hombro colgaba su vieja cartera, llena de un bloc de notas, un portaminas y un dibujo doblado. Lena había hecho una figura de palitos sosteniendo un trapeador en una mano y un rayo en la otra. Dentro de la habitación, los trajes zumbaban alrededor de una pantalla central como polillas alrededor de la llama. Los diagramas iluminaban la pared, gráficos de puntos de datos y líneas de tiempo proyectadas. El aire olía a estrés y a pastillas de menta para el aliento. Y entonces ella entró, Sloan Mercer. Esta vez Gavin la vio antes de que hablara. La habitación cambió instantáneamente. La gente se puso más erguida y habló en voz más baja. La temperatura bajó 2 grados. Ella lo miró una vez, una mirada corta y deliberada. Luego señaló una silla vacía cerca del borde de la mesa. «Ese es tu asiento». Él no pidió permiso. Simplemente se sentó. «Comencemos», dijo mientras enfocaba la habitación. Ayer fuimos testigos de un error de cálculo que casi nos cuesta un contrato de varias fases y expuso debilidades fundamentales en nuestro circuito predictivo. Pero anoche, tocó su tableta. El boceto de Gavin, con sus correcciones realizadas con marcador rojo, apareció en la pantalla principal. «Alguien nos dio un regalo», murmuró la sala. Los ojos se dirigieron a Gavin y luego se desviaron rápidamente. «Este ajuste redujo nuestro error de entrenamiento en un 60%. Redujo la latencia en 22 milisegundos y lo dejó dolorosamente claro». Hizo una pausa. «La experiencia puede ser muy diferente de lo que esperamos». Silencio. Entonces una mano se levantó. Jason Marlowe, ingeniero de sistemas senior, MBA de Stanford. Ojos que decían, «Estoy tratando de ser educado, pero muero por aplastarte». Con el debido respeto, empezó, que es lo que dice la gente justo antes de faltarte el respeto. ¿Cómo podemos verificar que esto no es solo una casualidad? «Ejecuta el modelo», respondió Sloan. Jason dudó y luego ingresó los nuevos parámetros. La simulación se desarrolló sin problemas, sin sobreajuste. Comportamiento predictivo alineado en múltiples conjuntos de datos. La barra verde brilló. «Todavía podría haber suerte», murmuró Jason. Entonces Gavin habló por primera vez. Calma, firme.
Pero si es así, espero que seamos lo suficientemente inteligentes como para aprender de la suerte cuando llega con un trapeador. Unas cuantas risas silenciosas. Sloan no sonrió, pero asintió levemente, como un juez que reconoce un argumento inesperado pero válido. Después de la reunión, lo alcanzó cerca de los ascensores. Usted se mantuvo firme, dijo ella. No lo intentaba, por eso funcionó. Cabalgaron juntos, al principio en silencio. Luego ella preguntó, ¿siempre piensas así? En analogías, arreglo las cosas, respondió Gavin. Tuve que hacerlo, y le hablo a mi hija como si tuviera 6 años, no 60. Entonces, le expliqué la tecnología como si fuera plomería, repostería, reparación de automóviles. De esta manera se pega mejor. Interesante, útil. Puede que tengas razón. Él dudó y luego la miró de reojo. ¿Siempre hablas así? ¿Cómo qué? Como si estuvieras dirigiendo un tribunal en lugar de tener una conversación. Por un instante, ella no dijo nada. Luego, gestiono lo que puedo controlar, incluso las conversaciones. Sobre todo las conversaciones. Se trasladaban al vestíbulo. No me gustan las cosas casuales, señor Brooks, dijo rotundamente. Entonces, probablemente soy tu peor pesadilla, dijo, ofreciendo una leve sonrisa. Tal vez, murmuró, pero anoche resolviste una pesadilla. Esa tarde, Gavin regresó a su turno habitual, de nuevo en uniforme, de nuevo con su trapeador y su carrito. Pero algo había cambiado. Ahora la gente asentía cuando pasaban por su lado en el pasillo, no solo los pasantes, sino también los ingenieros. Uno incluso mencionó el trabajo de su sobrina en un tono que no era sarcástico. Y Lena había dibujado una nueva imagen. En esta foto estaba parado al lado de una mujer alta con un traje negro. El título decía, Papá y la Dama del Rayo forman el mejor equipo. Mientras tanto, en su oficina, Sloan estaba sola frente a la enorme ventana que daba a la ciudad. Se avecinaba una tormenta. A ella no le importó. Dio unos golpecitos en su tableta, volvió a abrir la simulación de Gavin y vio cómo la línea se suavizaba una y otra vez hasta ordenarse. Sin título formal, sin cargo, sin permisos. Y aún así, susurró para sí misma. Un golpe a la puerta. Fue Arthur, su director técnico desde hacía mucho tiempo, de unos 50 años, leal, directo, y la única persona en la empresa que se atrevía a hablarle sin filtrar sus palabras. Ese conserje hace que la gente hable. Déjalos hablar. ¿Crees que tiene más dentro? Sé que lo hace. Arthur se cruzó de brazos. ¿Estás considerando darle acceso? Estoy pensando en escuchar con más atención las voces que no vienen de las salas de juntas. Arthur levantó una ceja. Has cambiado. Él mejoró el sistema, dijo Sloan simplemente. No, Martin, respondió Arthur. Él te hizo mejor. Ella no respondió, pero vio cómo la lluvia empezaba a trazar líneas suaves sobre el cristal y por primera vez en mucho tiempo no sentía la necesidad de resolver nada. No de inmediato. La invitación llegó por correo electrónico, pero no a la bandeja de entrada de Gavin. Llegó a Recursos Humanos, quienes la imprimieron, la llevaron por todo el edificio y se la entregaron mientras limpiaba un derrame de café en el tercer piso. Tu solicitud, dijo la mujer de Recursos Humanos, parpadeando como si no pudiera creer sus propias palabras, en la reunión de estrategia ejecutiva de mañana. 10 en punto. Gavin levantó la vista de su balde. ¿Estás segura de que esto no es para otra persona? El nombre dice Gavin Brooks. El título dice conserje. Suena correcto. Dice colaborador invitado que desempeña el papel de observación técnica. Sea lo que sea que eso signifique. Significa que se han quedado sin ideas, dijo, poniéndose de pie, limpiándose las manos con un trapo y suspirando. Ella sonrió, pero también había algo más en sus ojos, curiosidad, quizá incluso esperanza. Él no regresó a casa esa noche. En lugar de eso, fue a la lavandería abierta las 24 horas, a 2 cuadras de Mercer Dynamics, y lavó sus únicas 2 camisas de vestir. No se sentó, solo se apoyó en la secadora, hojeando un viejo cuaderno lleno de garabatos, cálculos en servilletas y algunos dibujos de Lena
haciendo expresiones tontas. ¿Crees que es una buena idea? No le susurró a nadie. Entraré allí con ellos. Podía oír la voz de su difunta esposa en su cabeza. Gavin, le das demasiadas vueltas a todo. Sé el que escucha. En ese es en quien la gente confía. Por la mañana seguía cansado, pero un poco más preparado. La sala de estrategia estaba en el último piso. Paredes de cristal, ventanas enormes. El tipo de habitación que hace que la gente común se sienta muy, muy pequeña. Gavin destacaba como una mancha de café sobre lino blanco. Sin cordón, sin blazer, solo su única camisa limpia, la piedra de la suerte de Lena en el bolsillo y un bloc de notas que no había abierto desde que se le cayó el primer diente. ¿Es el conserje? La pregunta vino de un hombre con dos dientes perfectos y una corbata demasiado apretada. Puedes decir Gavin, respondió con calma, o colaborador invitado, si te resulta más fácil. Sloan entró justo a tiempo para captar la conversación. Está aquí porque ninguno de ustedes ha resuelto el problema del retraso neuronal, dijo sin mirar a nadie en particular. Él lo ha hecho. Se ha ganado el asiento. Empecemos. Eso silenció la sala. La reunión duró 90 minutos. Gavin no dijo mucho, pero cuando lo hizo las cabezas se volvieron. No usó jerga, no soltó acrónimos rebuscados ni palabras de moda. En cambio, trazó paralelismos. Piensa en tu modelo de IAE como un padre soltero que aprende a compaginar 3 trabajos, dijo una vez. Lo estás presionando para que optimice resultados sin darle tiempo a entender por qué se le pide que cambie. Alguien rió. Otro murmuró. ¡Rayos! ¡Es cierto! Jason, el ingeniero jefe, intentó disimular su irritación. Me pregunto si ahora basamos nuestra hoja de ruta en analogías de la hora de dormir, dijo secamente. ¿Alguna vez has criado a un niño, Jason? No. Entonces, mejor no critiques la hora de dormir. Es donde ocurre el verdadero aprendizaje. Eso provocó más risas de las que Jason esperaba y más asentimientos de los que Gavin esperaba. Después de la reunión, Gavin salió al pasillo, exhalando lentamente. Sloan lo siguió, sosteniendo 2 cafés para llevar. No te consideraba un artista, dijo, entregándole uno. No lo soy, pero me han subestimado lo suficiente como para aprender a seguirles el juego. Esa frase sobre la hora de dormir, ni una frase. Así es mi vida. Caminaron uno al lado del otro. El silencio entre ellos ya no era tan intenso, más como un espacio abierto a propósito. ¿Por qué no volviste a ingeniería?, preguntó. Porque el MIT no da becas a padres solteros viudos que hacen turnos de noche y preparan loncheras antes del amanecer. Pero podrías haber vuelto a solicitarlo, haber regresado, haberlo reconstruido todo. No quería reconstruir mi vida. Quería construir la suya primero. Se detuvo. Hablas como alguien que no se da cuenta de lo raro que es, o como alguien demasiado cansado para que le importe lo raro que es. Lo miró, luego lo miró de verdad, y por primera vez su voz se suavizó. Tal vez sea hora de que dejes de ser el tipo que les facilita las cosas a los demás, y dejes que alguien construya algo para ti también. Gavin no respondió, pero su silencio no era frío, solo un terreno desconocido. Más tarde ese día regresó a casa con Lena, que lo esperaba junto a la puerta con una caja de zapatos en la mano. ¿Qué tal?, preguntó. Adultos en habitaciones elegantes, diciendo palabras que no significan mucho hasta que alguien trae cuentos para dormir. ¿Entonces contaste la analogía del padre? Claro que sí, y nadie abucheó. Sonrió y abrió la caja de zapatos. Dentro había un sándwich, 2 pegatinas y un papel doblado. Te hice una nueva tarjeta de presentación, dijo con orgullo. Decía, Gavin Brooks, solucionador de problemas, padre a tiempo completo. Omitiste operador de trapeador. Te ascendí. Mientras tanto, en Mercer Dynamics, Jason estaba en la oficina de Sloan con los brazos cruzados. Lo estás ascendiendo demasiado rápido, dijo. No, solo reconozco el valor cuando lo veo. No entiende la estructura corporativa, no tiene las credenciales.
Tampoco las tenía Steve Jobs cuando empezó. Las credenciales no escribieron ese código. La perspicacia sí. Jason apretó la mandíbula. ¿Qué está pasando realmente aquí, Sloan? ¿Estás promocionando talento o buscando algo más? Su mirada no se inmutó. Déjame preguntarte algo, Jason. ¿Cuándo fue la última vez que te sorprendiste a ti mismo? Él hace eso todos los días y ni siquiera lo llama ambición. Lo llama sobrevivir. Jason se fue sin decir palabra. Sloan se sentó, abrió su portátil y volvió a mirar los resultados de la simulación. No porque necesitara confirmación, sino porque le recordó algo que casi había olvidado. Claridad. Algo que Gavin Brooks trajo a las habitaciones sin querer. Empezó con un mensaje de voz. Gavin lo reprodujo 3 veces antes de decidir que no era una broma. Señor Brooks, soy Cecilia de la oficina ejecutiva. La señorita Mercer me pidió que le extendiera una invitación personal. Esta noche, 7 p.m. Cena privada. No es de negocios. No se requiere corbata. No es de negocios. Miró el teléfono como si fuera a explicarse por sí solo. Pero los teléfonos no hacen eso. No cuando la mujer en cuestión es Sloan Mercer. Estaba afuera en su bestial, un pequeño local escondido entre una floristería y un hotel boutique en la zona tranquila de la ciudad. Era el tipo de restaurante donde las sillas no coincidían a propósito y los camareros conocían al perro del dueño por su nombre. Sloan ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana, con el pelo suelto por primera vez. Ondas suaves, sin armadura, solo ella. Gavin entró, de repente consciente de sus botas y chaqueta desgastadas que habían visto demasiados inviernos. «Te limpias bien», dijo ella, levantando la vista con una media sonrisa. «Tengo solo una camisa que no está mal. La estás mirando». Entonces, los dos vamos demasiado arreglados para no ser una cita. Se sentaron y durante un rato, ninguno habló. El tintineo de las copas, el suave jazz del altavoz de la esquina y el aroma a pan de romero llenaron el espacio donde suele haber charlas informales. Sloan finalmente rompió el silencio. «¿Sabes por qué te he invitado? Te gusta ver a hombres poco cualificados entrar en pánico por las cartas de vinos. Porque no he tenido una conversación seria en 3 años, ninguna que no incluya informes trimestrales o demandas». Gavin arqueó una ceja. «¿Me estás diciendo que nadie te pregunta nunca qué tal te ha ido el día?» Preguntan, pero en realidad preguntan cómo afecta mi rendimiento al suyo. Apartó la mirada, con la vista perdida. «Almuerzo en mi escritorio. Firmo más acuerdos de confidencialidad que tarjetas de cumpleaños. Y algunos días olvido cómo suena mi propia voz, a menos que esté dando instrucciones». Gavin se inclinó hacia adelante. «Parece que necesitas borrar tu agenda y contratar a un terapeuta». Lo intenté. ¿Y? Lo dejó después de 2 sesiones. ¿Por qué? Dijo que lo ponía ansioso. Gavin rió con una risa plena y sin filtro que hizo que 2 comensales lo miraran. Sloan lo miró sorprendida. Luego se unió, en voz baja al principio, luego con más libertad. «Ahí está», dijo asintiendo. «¿Qué?» «La parte humana del glaciar». Ella ladeó la cabeza, divertida. «¿Siempre hablas así?» «Solo cuando estoy demasiado cansado para fingir que pertenezco aquí». La comida llegó con algo que él no pudo pronunciar y algo que ella no se molestó en explicar. No importaba. Por primera vez en años, Sloan comió despacio. Gavin escuchó sin interrumpir y la conversación derivó hacia la infancia, hacia el momento en que te das cuenta de que tus padres son solo personas, hacia los libros favoritos y los malos finales de las películas, hacia la pérdida. «Todavía oigo su voz a veces», dijo Gavin en voz baja. «Cuando no estoy pensando, como cuando Lena se duerme en el coche o cuando huelo a canela en las mañanas frías». «¿Tu esposa?» «Sí». «¿Cuánto tiempo ha pasado?» 6 años. «Hablas como si todavía estuviera cerca». «Lo está, solo que no de la manera en que yo quiero». Sloan no respondió de inmediato. «Mi madre era pura ambición», dijo finalmente. «Me dijo que podría gobernar el mundo si nunca dejaba que nadie se acercara demasiado. Dijo que la emoción era debilidad en un traje».
y que la creíste más tiempo del que debías. Hicieron una pausa. Entonces Gavin sacó algo de su bolsillo. El dibujo más reciente de Lena, ahora doblado y desgastado por los bordes. Lo dibujó el día que hablé en esa gran sala de juntas. Dijo que parecía un héroe, como una de esas personas que arreglan máquinas rotas y corazones rotos con la misma caja de herramientas. Sloan desdobló el papel. Una figura de palitos con el pelo alborotado, de la mano de una mujer más alta con tacones. Ambos sonriendo. Un hijo en la esquina. Una pequeña fregona al fondo, junto a una computadora portátil. Ella lo miró fijamente más tiempo del que él esperaba. ¿Sabes?, dijo en voz baja. He firmado contratos multimillonarios, lanzado productos en 5 países y subido a escenarios frente a directores ejecutivos que se ponen nerviosos antes de hablar. Y nada me ha hecho sentir más vista que este dibujo a crayón de una niñita que nunca he conocido. Abandonaron el restaurante después de las 10 y no. El aire nocturno era fresco, puro, de esos que hacen que tus pulmones se sientan más limpios de lo que realmente están. Sloan caminó un paso detrás de él y luego se detuvo junto a su camioneta. «Todavía conduces este viejo coche. Funciona y está pagado. Te sorprendería lo raro que es». Ella se apoyó contra la puerta del pasajero. «Eres un hombre extraño, Gavin Brooks. Viniendo de ti, lo tomaré como un cumplido». Abrió la puerta del conductor, pero se detuvo antes de entrar. «¿Por qué realmente me pediste que viniera aquí, Sloan?» «Porque necesitaba recordar cómo suena la verdad. Y tú no actúas, simplemente te presentas», asintió. Eso fue suficiente. «Nos vemos en el trabajo», dijo mientras subía al camión. Gavin, él se dio la vuelta. «¿Qué?» «Me gustan los cuentos antes de dormir». Y con eso se dio la vuelta y desapareció entre los tacones de la noche, haciendo clic como si fueran signos de puntuación en una frase que ninguno de los dos quería terminar. La mañana siguiente empezó como cualquier otra. Gavin dejó a Lena en la escuela. Ella le dio un abrazo más fuerte de lo habitual y le susurró: «Estás brillando, papi. La gente está empezando a verlo». Sonrió durante todo el camino al trabajo, hasta que entró en Mercer Dynamics y lo sintió. El cambio de temperatura, no en grados, sino en actitud. Menos sonrisas, miradas más frías y un silencio que no parecía paz. Parecía como si la tensión se escondiera detrás de amables asentimientos. Intentó no dejar que eso le molestara, pero cuando iba a buscar su credencial, un guardia de seguridad, con quien había bromeado la semana pasada, lo detuvo. «Lo siento, señor, lo han bajado del puesto de conserje. Su autorización actual es acceso ejecutivo. Órdenes del director técnico. Supongo que lo han ascendido». Las palabras parecían más una advertencia que una bienvenida. En el ascensor, Jason Marlowe estaba esperando. Corbata recta, con la mandíbula más apretada de lo habitual. «Nuevo título», dijo sin molestarse en sonreír. «No me di cuenta de que había uno». «Oh, sí que lo hay. Asesor técnico especial del director general. Debe ser agradable saltarse la escalera». «No me he saltado nada», dijo Gavin con calma. «He estado escalando durante años, solo que por una escalera que nadie se molestaba en mirar». Jason se acercó más y habló en voz baja. «Déjame darte un consejo, hombre del trapeador. Esta gente te sonríe porque Sloan lo dice, pero no son tus amigos. No perteneces aquí». Gavin lo miró directamente a los ojos. «Si hubiera esperado para pertenecer, mi hija todavía tendría hambre. No vine aquí para agradar. Vine aquí para construir algo que funcione». Más tarde esa mañana, en la sala de estrategia, el equipo revisó la optimización sugerida por Gavin para el modelo de respuesta autónoma. Sus cálculos eran correctos. Su solución fue limpia, pero la habitación permaneció congelada. Jason habló primero. «Ejecutamos los números nuevamente. La lógica de Gavin es correcta, pero no la estamos implementando». Sloan levantó la mirada bruscamente. «Disculpe. No se ha probado a gran escala. No hay precedentes. Correríamos un riesgo de relaciones públicas al utilizar el código de alguien que ni siquiera tiene un título universitario». «¿Estás diciendo que las matemáticas están bien?»
Pero el currículum no. Jason no parpadeó. Somos una empresa de $1.000 millones. Nuestros clientes no quieren titulares que muestren el talento de un conserje. Quieren pedigrí, estabilidad y legado. La habitación asintió lentamente, vacilante. Gavin se sentó en silencio, sin defenderse, simplemente observando como un hombre que ha pasado por tormentas peores y sabe en qué dirección sopla el viento. Los ojos de Sloan se fijaron en él. Gavin, ¿quieres responder? Se inclinó hacia adelante con la voz firme. Lo entiendo, no soy lo que esperaban, y quizás eso sea incómodo, pero si los números funcionan y el sistema mejora, ¿quién es realmente el poco profesional? ¿El hombre que soluciona el problema o el equipo que ignora la solución? Y si yo hubiera venido aquí con un título de Stanford y un blazer de $1.000, ustedes dirían que esto es innovación. Pero como huelo a cloro y llevo la pegatina de mi hija en mi computadora portátil, ¿lo están llamando una responsabilidad? Una pausa. Entonces, si el valor de un hombre se mide por lo costosos que son sus errores, tal vez sea hora de que empecemos a medir el valor de manera diferente. La habitación estaba en silencio. Sloan se puso de pie lentamente. Implementaremos la actualización. Jason no discutió, no en voz alta, pero su mirada lo decía todo. Esa tarde, Gavin encontró a Sloan en el balcón de la azotea. Ella estaba mirando el horizonte, con los brazos cruzados, la chaqueta quitada y las mangas arremangadas. Habitación difícil, dijo suavemente. Están acostumbrados a resultados predecibles y orígenes pulidos. Usted no es. No, dijo ella. Estoy acostumbrada a la excelencia, sin importar dónde se esconda. Se quedaron en silencio por un momento. Entonces Gavin preguntó, ¿por qué estás luchando por mí? Ella se volvió hacia él. Porque me recuerdas algo en lo que solía creer antes de cambiarlo por puestos en juntas directivas y guías de marca. ¿Qué es eso? La idea de que la brillantez no necesita permiso. Él sonrió. Es una buena idea, peligrosa en las manos equivocadas. También lo es el silencio, pero lo que siguió fue exactamente eso, silencio. En los días siguientes, Gavin notó menos asentimientos. La conversación se interrumpía cuando entraba en las habitaciones. Los canales de Slack en los que solían copiarlo dejaron de funcionar. Incluso los ingenieros que antes le pedían consejos ahora evitaban el contacto visual. Solo Arthur, el CTO, permanecía igual, brusco, honesto y con los pies en la tierra. Una noche, mientras Gavin revisaba el código en la sala de descanso, Arthur se sentó a su lado con 2 tazas de café negro. Los pusiste nerviosos. No fue mi intención. No fue necesario. Tú simplemente existes. Esa es la amenaza. Me siento como si me estuvieran empujando fuera de una habitación en la que nunca pedí estar. Eso es porque no estás jugando su juego. Estás jugando la vida. Y la vida asusta muchísimo a la gente que nunca ha tenido que sobrevivirla. Gavin miró hacia arriba, cansado. ¿Estoy perdiendo mi tiempo aquí? No, si recuerdas lo que vale el tiempo. Y no si estás haciendo esto por algo más que un sueldo. Volvió a mirar el dibujo de Lena, ahora arrugado por el bolsillo, pero nunca roto. Lo hago por ella. Arthur le dio una palmada en la espalda. Entonces ya estás ganando. Esa noche en casa, Lena se sentó en el sofá a armar un rompecabezas mientras Gavin recalentaba el guiso sobrante. ¿Les gustó tu nueva idea, papá? Algunos lo hicieron. Algunos, no tanto. Dijiste la verdad, ¿verdad? La dije. Entonces hiciste tu trabajo. Él se sentó a su lado, observando cómo sus pequeños dedos colocaban una pieza de color cielo en su lugar. ¿Qué pasa si a la gente no le gusto porque hago lo correcto? Entonces buscas personas que sí lo hagan. Sencillo. Sabio. 6 años. Él la besó en la frente. ¿Alguna vez pensaste en dirigir esta empresa algún día? Solo si viene con paletas gratis. Lo escribiré en el contrato. Ambos se rieron. Y en ese momento, el suave, ordinario e imperfecto Gavin recordó exactamente por qué comenzó este viaje. No para ser aceptado, no para demostrar su valía, sino para crear un mundo en el que su hija no tuviera que hacerlo.
Sloane Mercer no se dio cuenta la primera vez. Ella respiró más allá del armario del conserje sin mirar dos veces. El cubo de la fregona no estaba en su lugar habitual, pero ella apenas se dio cuenta. Las reuniones se sucedieron unas tras otras. Los plazos ladraban, los inversores merodeaban como tiburones. Pero al tercer día, algo extraño empezó a flotar en el aire. Silencio. El tipo de silencio que se instala después de que una puerta se cierra de golpe y nadie regresa. Gavin Brooks se había ido. El asiento vacío en la esquina trasera del laboratorio permanecía vacío. Su nombre fue eliminado silenciosamente del canal interno de Slack. Sin nota, sin explicación. A otra persona se le asignó la limpieza de código nocturna, pero nadie corregía la lógica como él. Nadie veía patrones como él. Los modelos de EIA habían comenzado a desviarse nuevamente. Solo un poco, lo justo. Y, aún así, nadie mencionaba su nombre, excepto ella. Sloane estaba sola en la plataforma de observación con vistas al laboratorio de pruebas. El piso de abajo brillaba con la luz de los monitores y una suave charla. Ella debería haberse sentido satisfecha. La nueva actualización había pasado las pruebas internas. Las acciones subieron un 4,7%. En el papel fue una victoria, pero dentro de ella sentía que faltaba algo. Se encontró mirando la esquina en la que Gavin solía estar parado, con las manos en los bolsillos, la cabeza inclinada y los ojos entrecerrados como si pudiera ver el alma de una línea de código. Ahora, solo un espacio vacío. Un limpiador pasó silenciosamente, sin detenerse a ofrecer sugerencias. Por supuesto que no lo hizo. Él solo estaba allí para limpiar, como lo hacía Gavin hasta que dejó de estarlo. Esa noche, de vuelta en su oficina, se quedó mirando su escritorio. Estaba impecable, perfecto como siempre, excepto por una leve mancha marrón cerca del borde, apenas perceptible a menos que la luz incidiera en el punto justo. Había sido un derrame de café, el primer encuentro con Gavin. Dejó el termo y se disculpó inmediatamente. Lo siento, esta cosa pierde esperanza y cafeína en igual medida. Entonces no se había reído, pero ahora no quería que la mancha desapareciera. Ella se quedó hasta tarde. Todos se habían ido a casa, pero ella vagaba por los pasillos como una mujer en la vida de otra persona. En el pasillo cerca del subnivel pasó la sala de descanso, con las luces tenues y las sillas apiladas. En un pequeño tablero de corcho junto a la puerta, clavado entre viejos folletos y recordatorios de turnos, había un pequeño sobre. Su nombre estaba escrito con crayón morado de forma desigual. Para la señorita Mercer, de Lena Brooks. Ella lo miró fijamente durante varios segundos, sin saber si sonreír o romperse. Tomó el sobre con cuidado, como si fuera a desaparecer si lo tocaba demasiado rápido. Dentro había un trozo de papel doblado con estrellas dibujadas en cada esquina. En el centro, escrita con una cuidadosa letra de niño, había solo unas pocas líneas. Gracias por creer en mi papá. Él solía sonreír cuando hablaba de ti. Ahora él no sonríe mucho, pero yo todavía lo hago. Lena, 6, 3, 4 años. Sloane se sentó en el banco junto a la máquina expendedora. Por primera vez en meses, se quitó los tacones, dobló las piernas debajo de ella como una niña, y lloró. No le dijo a nadie a dónde iba la mañana siguiente. Sin chofer, sin guardaespaldas, solo un abrigo negro, una bufanda bien enrollada y la carta de Lena doblada en el bolsillo como una brújula. Encontró el apartamento de Gavin después de 20 minutos, recorriendo un vecindario que no había visto una nueva capa de pintura en años. Los escalones crujieron. El ascensor no funcionaba. El pasillo olía a curry viejo y agua de lluvia. Cuando llamó a la puerta fue Lena quien abrió. «Eres la señora del trabajo», dijo con naturalidad, «la que pone nervioso a papá». Sloane parpadeó. «Probablemente quieras entrar. No tenemos sillas para invitados, pero tenemos piso». El interior del apartamento era pequeño y estaba abarrotado de juguetes y ropa doblada. Una pila de libros de ingeniería estaba apoyada lateralmente sobre el mostrador. Una computadora portátil maltratada parpadeaba suavemente sobre la mesa de café. «Papá está buscando trabajo. Él no cree que lo encuentre, pero le dije que el sol no pide permiso para salir». «¿Lo sacaste de una caricatura?».
preguntó Sloane suavemente. No, de papá. Lena sacó una caja de Legos y señaló el suelo. Puedes construir conmigo. Solo dejo que personas en quienes confío me ayuden con el techo. Sloane dudó y luego se sentó. Los bloques no coincidían, los colores no coordinaban, pero las manos de Lena se movían con seguridad, y lentamente una pequeña casa comenzó a formarse. Se fue porque pensó que te avergonzaba, dijo Lena de repente. La gente se reía en internet. Creo que dolió. No fue su culpa, respondió Sloane, y no me avergonzó. Me recordó lo que realmente importa. ¿Lo extrañas? Sloane exhaló. Sí, y no lo esperaba. Lena asintió y le ofreció un bloque verde. Si le haces sonreír de nuevo, te perdonaré. Sloane contuvo la risa y se secó el rabillo del ojo. Trato. Más tarde, parada junto a la puerta, dudó. ¿Puedo dejarle un mensaje a tu papá? Las notas adhesivas están allí, señaló Lena. Los azules son para cosas normales. Los rosas son para sentimientos importantes. Sloane escogió una nota rosa. Escribió solo 5 palabras. Nunca llegamos a terminarlo. Luego lo subrayó y agregó. SM. Esa noche, Gavin llegó a casa y encontró a Lena dormida en el sofá, con la casa de Lego equilibrada sobre su estómago como una joya de la corona. Sonrió cansadamente y luego vio la nota. La leyó. La miró fijamente durante un largo rato y luego miró a su hija. Ella seguía sonriendo mientras dormía y por primera vez en días, él también lo hizo. El sol aún no había atravesado completamente la bruma cuando Sloane Mercer bajó del metro y entró en un mundo que olía a ladrillo viejo, cacahuetes tostados y ropa mojada. Caminaba a paso rápido, sus tacones amortiguaban el ruido de la acera agrietada, tratando de ignorar lo fuera de lugar que se veía con su abrigo entallado y sus líneas limpias. Pero este no era el tipo de barrio donde las apariencias eran moneda corriente. Aquí la gente comerciaba con la supervivencia tranquila. El apartamento 3B estaba situado al final de un pasillo que resonaba con cada paso. Golpeó una vez, 2 veces, una pausa, luego el clic de pequeños pies corriendo. La puerta se abrió con un crujido y allí estaba ella. Lena Brooks con una camiseta de unicornio brillante y calcetines desiguales, con sus rizos sujetos con un clip. Señora Arte, dijo Lena, y Sloane, la niña, sonreían como si fueran viejas amigas. Regresaste. Sloane sonrió levemente. Dije que lo haría. Papá no está en casa, está en el lugar con las computadoras lentas y el hombre gruñón. ¿Quieres entrar de todas formas? Sloane vaciló, pero entonces Lena tiró suavemente de la manga de su abrigo y tomó una decisión. Hoy vamos a hacer panqueques desde cero, declaró Lena mientras caminaba hacia la cocina. Bueno, lo estábamos, pero luego me quedé sin nada. Sloane arqueó una ceja. ¿Rascar? Ya sabes, lo que necesitas cuando la caja dice desde cero. Creo que es como el azúcar o la magia. Todavía estoy investigando. Sloane se rió. Una risa real, no la media sonrisa que les daba a los inversores cuando le hacían preguntas tontas. ¿Puedo sentarme? Puedes sentarte en cualquier lugar que no sea pegajoso, dijo Lena, haciendo un gesto dramático con el brazo por la habitación desordenada. Te sugiero la bolsa de frijoles. Es solo ligeramente sospechosa. Sloane se sentó en el puff, sorprendentemente cómoda para algo que parecía haber sobrevivido a una guerra de almohadas. Sus ojos recorrieron los estantes de la habitación, llenos de libros infantiles, un robot hecho con latas de refresco, una caja de cartón etiquetada con crayones como inventos importantes. Pero fue la pared junto a la ventana lo que le detuvo la respiración. Un collage de fotos, Lena y Gavin en el parque, sosteniendo trofeos de la Feria de Ciencias, en lo que parecía un hospital. Y en el centro, una mujer. Ojos amables, sonrisa suave, los mismos rizos que Lena. Esa es Mami, dijo Lena en voz baja, como si sintiera la mirada de Sloane. Ella murió cuando yo tenía 3 años, pero papá todavía le habla a veces cuando cree que estoy durmiendo. La voz de Sloane se quebró. Ella parece gentil. Lo era,
Papá dijo que ella amaba tres cosas: la antigua poesía, las tormentas de lluvia y su forma de preparar huevos revueltos. Esa es una buena lista. Dejó de hacer huevos cuando ella murió, dijo Lena, pero comenzó a hacer robots y juegos e historias para dormir con mapas. Sloan parpadeó para contener el nudo que se le formaba en la garganta. Él dijo: cuando a alguien se le rompe el corazón, o lo dejas así o construyes algo hermoso con los pedazos. ¿Él realmente dijo eso? Sí, justo después de que accidentalmente incendiáramos la tostadora. Fue con una mañana muy emotiva. Sloan sonrió con las manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo. Lena preguntó suavemente: ¿sabes por qué tu padre dejó la empresa? Lena la miró con más gravedad de la que cualquier niña de 6 años debería tener. Pensaba que incomodaba a la gente, que la gente no quería un conserje inteligente, que nunca verían la diferencia entre estar fuera de lugar y ser brillante. Las palabras golpearon como el cristal, claras, nítidas e imposibles de ignorar. Él siempre dice: a veces la gente se asusta cuando la persona equivocada resulta ser la correcta. Sloan se inclinó hacia adelante. Hablas como si tuvieras el doble de tu edad. Eso es porque a veces le pido prestado el corazón a papá. Tiene uno extra grande, pero se cansa. La habitación quedó en silencio. Sloan metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja envuelta. ¿Puedo darte algo? Lena asintió. Dentro había una pequeña unidad USB con una cinta violeta atada a su alrededor. Es un juego, dijo Sloan. Tu papá ayudó a diseñar la mecánica central. Aún no es público. Pensé que podría ser la primera en probarlo. Los ojos de Lena se iluminaron. ¿Tiene dragones? Un poco. Tiene dragones que no saben que son dragones. Creen que son palomas hasta que intentan volar demasiado lejos y descubren que escupen fuego. La boca de Lena formó una O perfecta. Eso es genial. Apretó la caja contra su pecho como si fuera un mapa del tesoro. Señora Sloan, sí. Si haces sonreír a papá de nuevo, te perdonaré. Las palabras llegaron con una suave finalidad, como un veredicto decidido por un jurado de una sola persona. Sloan no habló. Ella no pudo. En lugar de eso, asintió. Una promesa solemne y silenciosa. Mientras caminaba de regreso por el pasillo, el aire se sentía diferente, menos como distancia, más como un camino. Sloan miró hacia el cielo nublado, sintiendo el peso de la débil presión contra sus hombros, y por primera vez no le importó. De regreso a la oficina, entró en su sala de conferencias privada y bajó las persianas. Su asistente le preguntó si quería reprogramar las llamadas de la tarde. Ella dijo que no. Tenía algo más importante que hacer. Se volvió hacia su tableta y comenzó a redactar una nota. Pero no cualquier memorándum, una invitación personal, una corrección, un nuevo comienzo. Y en la parte superior de la pantalla escribió solo una línea antes de hacer una pausa. Algunos puentes vale la pena reconstruirlos a mano. Gavin Brooks no esperaba volver a verla. No de pie en el pasillo de la escuela de su hija, no con los brazos cruzados y una carpeta en la mano, no con esa misma calma inquebrantable en sus ojos. El tipo de calma que hacía que se concretaran acuerdos que rompían récords de IPO y silencios en igual medida. Pero allí estaba ella, esperando. «Has venido hasta aquí», dijo, ajustándose la correa gastada de su bolso. «Necesitaba verte en persona». La mayoría de los directores ejecutivos envían un correo electrónico. La mayoría de los conserjes no resuelven árboles lógicos de IAA con un rotulador de pizarra. Gavin apartó la mirada, con una media sonrisa en la comisura de los labios. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Quieres que yo también resuelva la próxima crisis?» «No», dijo con voz firme. «Quiero que hagas una presentación en la cumbre de inversores». Silencio. Un silencio absoluto, como si se riera a carcajadas. Gavin parpadeó. «¿Me quieres? ¿Qué?» «Sube al escenario. Explica las revisiones del algoritmo que inspiraste. Guíalos por el ciclo de aprendizaje simplificado de la IA. Sé la persona que asocien con nuestro avance». «Sloan, no me gustan los trajes, ni los discursos, ni las salas con más de 6 personas en una salida de incendios».
No necesitas traje ni guión. Necesitas la verdad, y la tienes de sobra. Me verán, al tipo que solía limpiar pisos. Bien, tal vez lo necesiten. Se acercó. Cuando hablas, la gente escucha, no porque lo exijas, sino porque has vivido lo que los demás solo modelamos en código. Gavin negó con la cabeza lentamente, sin saber si reír o salir corriendo. ¿Por qué yo? Porque olvidé sobre qué se construyó esta empresa, dijo en voz baja. Ni pulido, ni proyecciones. Gente. Y si todo sale mal, saldrá mal con tu nombre, no con el mío. Eso lo detuvo. ¿Te estás jugando el cuello por mí? No, dijo. Estoy a tu lado mientras tú te juegas el tuyo por algo que ya ayudaste a construir. La miró fijamente un buen rato y asintió. Una condición. Dime. Nada de teleprompters, nada de asesores, ninguna voz en mi oído diciéndome cómo sonar más inteligente. Trato hecho. Y una cosa más, añadió. Sí. No vuelvas a desaparecer. No por mí. No de Lena. El aire cambió. No sonrió, pero algo más cálido y sereno brilló en sus ojos. No pensaba hacerlo. 2 días después, se inauguró la cumbre anual de inversores de Mercer Dynamics en el Auditorio Pacific Grand. Gavin estaba entre bastidores con las manos sudorosas, vestido con una camisa limpia pero arrugada. Lena había insistido en que no se acostara. «Pareces un mago», le había dicho, uno muy nervioso. La sala al otro lado de la cortina estaba abarrotada, cientos de ojos, susurros de alto riesgo, cámaras. Gavin se asomó y vio a su Sloane al fondo de la sala, de pie, no sentada. Tenía las manos apretadas delante como si contuviera la respiración. Inhaló. «Es solo una sala», se susurró a sí mismo, «una sala muy cara con demasiadas opiniones». Salió y todo se quedó en silencio. Sin PowerPoint, sin gráficos, solo Gavin y un micrófono. «Solía fregar este suelo», empezó. «Hace 2 meses, era el tipo que llegaba fuera de horario y limpiaba las manchas de las pizarras. Manchas hechas por gente que intentaba resolver problemas millonarios. Unas cuantas risas educadas. Resulta que una de esas manchas no era un error, era una pieza que faltaba. Caminó despacio, con los pies en la tierra. No tengo un MBA, no tengo corbata, pero sé lo que es criar a una hija con segundas oportunidades y estirar un sueldo para 6 soluciones. Hizo una pausa. Lo que Mercer Dynamics está haciendo con la IA no es solo código. Es claridad. Es una oportunidad para humanizar los sistemas. No menos. Presionó un botón que revelaba un diagrama simple. Un dibujo infantil de un árbol con raíces enredadas, ramas inclinadas hacia el sol. Así es como aprenden las máquinas. Como los niños. Ensayo y error. Ánimo, paciencia y de vez en cuando la corrección correcta en el momento oportuno. Levantó la vista. Yo solo era el conserje, pero tal vez ser invisible me ayudó a ver lo que todos los demás pasaron por alto. Y por un instante nadie se movió. Entonces alguien aplaudió, luego otro y otro, hasta que la sala retumbó en aplausos. No por elegancia ni por poder, sino por algo mucho más raro, la verdad. Entre bastidores, Sloane lo recibió con una mirada que contenía demasiadas cosas que decir. «Creo que acabas de salvarnos el año entero», susurró. «Ese no era el plan», respondió Gavin. «Entonces, ¿qué se decía?» «Algo honesto, espero que le quede claro». Mientras ella decía con una dulzura que nunca había visto, le quedó claro, antes de que se diera la vuelta para irse, él le tocó suavemente el brazo. «Todavía me debes una». «¿De verdad?» «Sí, nunca me dijiste por qué viniste a verme de nuevo». Ella lo miró sin defensa alguna. «Porque Lena me hizo ver algo en lo que había dejado de creer». «¿Qué es eso?» «Que la brillantez no viene con un título, y que la amabilidad puede ser aterradora». Dudó. «Y porque extrañaba tu café, incluso el que deja escapar esperanza». Gavin rió entre dientes. «Algo peligroso. Eso es lo que lo hace bueno». Esa noche, Gavin entró en su apartamento y encontró a Lena dormida en el sofá otra vez,
con una bolsa de palomitas a medio comer a su lado y un dragón de Lego posado en su hombro. La besó en la frente y luego miró por la ventana hacia la ciudad que nunca parecía detenerse. Algo había cambiado. No el horizonte ni el salario, sino la forma en que llevaba su propio nombre, y por primera vez en años no se sentía pesado. Se sentía ganado. El gran salón de baile del Pacific Grand Hotel relucía bajo el peso de la presión. 500 inversores, los titanes de Silicon Valley, una docena de periodistas y un conserje convertido en un presentador improbable paseaban tras la cortina con el pulso acelerado, más fuerte que la campanada inicial del evento. Gavin Brooks respiró hondo, no del tipo que uno toma para calmarse, sino del que toma cuando ya no hay vuelta atrás. Echó un vistazo a través de la cortina. Lena estaba sentada en la última fila con su sudadera galáctica favorita, las piernas colgando de un asiento de terciopelo afelpado, demasiado grande para ella. A su lado Sloane estaba de pie, con los brazos cruzados, la mirada fija al frente, pero no fría esta vez. Firme, esperanzada. Sus ojos se encontraron. Ella no asintió, no sonrió. Simplemente lo miró como si ya perteneciera. La voz del anfitrión resonó por el salón. Y ahora, una voz que no habías oído antes, pero una que te alegrarás de haber escuchado. Por favor, den la bienvenida a Gavin Brooks. Un murmullo recorrió la sala. Espera, ¿el conserje? Gavin se convirtió en el centro de atención. Sin diapositivas, sin animaciones llamativas, solo él. Un micrófono de mano y una simple imagen proyectada detrás de él. Una página en blanco. Ajustó el micrófono, miró a su alrededor y dijo en voz baja: se suponía que debía limpiar esta sala esta noche. El público se quedó en silencio. Casi no aparezco. No por miedo a hablar, sino por miedo a ser visto. Dejó la pausa. La gente se inclinó hacia él. Hace 6 semanas estaba barriendo pisos en Mercer Dynamics. Esta noche estoy aquí porque alguien olvidó borrar la pizarra. Y vi algo que nadie más vio. Señaló la pantalla en blanco. Así es como la mayoría de la gente ve a hombres como yo. Así, en blanco, reemplazables. Hizo clic una vez. Apareció un boceto rudimentario. Una red neuronal dibujada a mano, la misma que había garabateado en la pizarra esa noche. Pero ¿y si la solución no está escondida en los datos, ni en los títulos, ni en las oficinas de la esquina? ¿Y si está escondida en la gente a la que dejamos de escuchar? Empezó a caminar como lo haría un profesor en un aula, no un presentador que intenta vender. No soy un genio. Dejé el EMIT para criar a una hija que ahora cree que los dragones son solo palomas tímidas, risas educadas. Pero he pasado los últimos años observando cómo funciona el mundo cuando nadie lo observa. Y esto es lo que he aprendido. Otro clic. La pantalla cambió. Una figura de palitos con un trapeador junto a una enorme máquina etiquetada como bucle de IA. Las máquinas aprenden como los niños, con ensayo y error, con paciencia, con repetición y, lo más importante, con confianza. Se giró, hablando no para impresionar, sino para conectar. Si un conserje puede arreglar un bucle de aprendizaje, tal vez el bucle nunca se rompió. Tal vez solo lo construimos para ignorar el tipo de voz equivocado. Durante un largo instante, nadie se movió. Entonces, alguien en la primera fila, una mujer con un blazer rojo, comenzó a aplaudir suave y lentamente. Se unió otra persona, luego una tercera, hasta que todo el salón se puso de pie. No por los datos, no por el algoritmo, sino por la valentía de ser humano en una sala diseñada para premiar el pulido. Tras bambalinas, Sloane exhaló por primera vez en 20 minutos. Lena le tiró de la manga. No usó palabras rebuscadas. Por eso funcionó, precisamente por eso funcionó, susurró Sloane. ¿Significa esto que lo ascienden a Superb? Sonrió. Ya lo ascendían. Tras los aplausos, Gavin se escabulló tras bambalinas, con el corazón latiendo a un ritmo diferente. Alivio, liberación. Y entonces llegó la voz de alguien inesperado. El señor Brooks, dijo Arthur Feldman,
presidente de la junta directiva de Mercer Dynamics, acercándose con una sonrisa inusual. Esa fue una presentación espectacular. Gavin extendió la mano con cautela. Gracias, señor. Ya no eres el conserje. Con efecto inmediato, nos gustaría incorporarte como asesor principal de innovación. Gavin parpadeó. No sé qué decir. No digas nada, dijo Arthur con una sonrisa. Simplemente no dejes de hacer lo que estás haciendo. Desapareció entre la multitud y Gavin se quedó paralizado un instante antes de girarse y encontrar a Sloan de pie en la esquina del pasillo, en silencio, esperando. Se acercó lentamente. Así que supongo que salió mejor de lo esperado. Hiciste que un salón lleno de millonarios cuestionara sus egos, dijo ella en voz baja. No está mal para una noche de trabajo. No lo hice solo. Miró más allá de ella. Lena se había quedado dormida en un banco de terciopelo. Sus pequeños puños se cerraron alrededor del cartucho de juego que él le había prometido que podría jugar después del discurso aterrador de papá. Dije muchas palabras ahí fuera, continuó, pero las únicas que importaban eran las que no pude decir. Como, gracias por aparecer, por verme, por no correr cuando se puso incómodo. La voz de Sloan tembló levemente. Ya no corro, solo doy unas vueltas a la manzana antes de tocar. Gavin sonrió, acercándose. ¿Sabes? Pensé que hacía esto por Lena, para darle algo mejor. Y ahora creo que ella me dio algo mejor. Una razón para dejar de esconderme detrás de lo suficientemente bueno. Una razón para intentarlo de nuevo. Sloan asintió. Luego, después de respirar. ¿Qué pasa después? ¿Siguiente? Dijo Gavin mirando a Lena. Nos vamos a casa, leemos un cuento antes de dormir, intentamos no quemar los huevos por la mañana. La miró. Y tal vez, si no estás demasiado ocupada salvando a la compañía, vengas a comer panqueques con nosotros. Sloan arqueó una ceja. Cocinas fatal, pero yo sirvo con estilo. Luego es una cita, dijo en voz baja. Un desayuno. No te dejes llevar. Paso a paso, Brooks. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba en oro y con tonos violetas fuera de la ventana de su apartamento, Gavin estaba sentado en el borde del sofá, Lena acurrucada a su lado. La miró, luego al correo electrónico que aparecía en su pantalla. Asunto. Bienvenido al equipo directivo. Pero no fue el puesto lo que lo cautivó. Fue el latido silencioso de algo más. Ya no era el hombre detrás de la fregona. Era el hombre que había aprendido a ser visto sin cambiar su identidad, y se encontraba en algún lugar entre la fregona y el micrófono. Había encontrado su voz. La sala de juntas estaba vacía. Atrás quedaban los trajes, los focos, los aplausos corteses que hicieron vibrar las vigas ese mismo día. Solo el fantasma de la tensión persistía en la alfombra, esa que no se disuelve hasta que alguien finalmente dice lo que debería haberse dicho hace mucho tiempo. Gavin estaba de pie junto a la ventana con una taza de café tibio en la mano. Abajo, la ciudad bullía como si nada hubiera cambiado, pero todo sí. Tras él, la puerta se abrió suavemente. Sloan, con la misma chaqueta negra de la presentación, aunque ahora un poco más suelta, como si la presión se hubiera disipado de sus hombros. Por fin. No esperaba que siguieras aquí, dijo con dulzura. No esperaba sentirme como en casa, respondió él sin darse la vuelta. Un silencio, no incómodo, solo cargado de cosas no dichas. Caminó hacia el otro extremo de la sala y se sentó a la cabecera de la larga mesa de cristal. La silla chirrió suavemente bajo ella. Estuviste genial hoy, dijo. No me aprendí ni una palabra. Eso es lo que lo hizo brillante. Sonrió girándose finalmente para mirarla. Entonces, ¿por qué sigo sintiendo que podría despertar mañana con mi viejo uniforme? Porque la gente como nosotros no viene de un mundo donde los sueños se sienten seguros, dijo en voz baja. Construimos, protegemos, pero rara vez recibimos. La observó atentamente. Ahora, tú incluido, sobre todo yo. Se levantó y se acercó a él deteniéndose a unos metros de distancia. Una vez me preguntaste por qué volví a verte.
¿Por qué no dejé que la historia se desvaneciera? Sí, no fue por relaciones públicas, ni por la imagen, ni siquiera por el algoritmo. Bajó la mirada hacia sus manos, que se movían nerviosamente. Algo raro en una mujer que una vez le dijo a un inversor de Fortune 500 en la cara, entra o quítate de mi camino. Regresé porque me hiciste sentir algo que no había sentido en años. No dijo nada, solo esperó con amabilidad. No era solo la forma en que veías las cosas en código, era la forma en que mirabas el mundo. Como si las piezas rotas no fueran algo para desechar, sino algo a partir de lo cual construir. Eso es porque estoy hecho de piezas rotas. Exactamente, susurró. Se acercó. ¿Sabes lo que es pasar toda la vida siendo la persona más inteligente de la sala y aún así sentirte completamente sola? Asintió lentamente. ¿Sabes lo que es guardarse buenas noticias porque no hay nadie con quien compartirlas? Cada vez que le traía a Elena a casa un dibujo del trabajo del que estaba orgullosa, dijo, y ella aplaudía como si hubiera curado el cáncer. Esta vez rió suave y sonoramente, luego en voz baja. Me das miedo, Gavin. Eso lo pilló desprevenido. ¿Por qué? Porque no intentas impresionarme, ni arreglarme, ni perseguir algo. Solo estoy aquí. Exactamente. Y no saben cómo quedarse quietos. Por un momento, ninguno de los dos se movió, solo la luz nocturna de la ciudad parpadeando rítmicamente. Entonces Gavin habló. ¿Sabes de qué me di cuenta esta noche? Dime, que el amor no siempre viene vestido de declaraciones y grandes gestos. A veces se presenta como una mujer entrando en el pasillo de un conserje y exigiendo respuestas. Ella rió de nuevo, cubriéndose la boca con una mano. No soy buena con la sutileza. Bueno, porque soy terrible adivinando. Dio un paso lentamente hacia ella. Creo que me he enamorado de ti desde que no borraste la marca que dejé en la pizarra. Y creo que me he enamorado de ti desde que no te disculpaste por escribir en ella. Sus miradas se encontraron, sin hambre, sin desesperación, solo con seguridad. Se acercaron suavemente hasta que sus frentes se tocaron, respirando el mismo aire pausado. Entonces ella susurró, ¿puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Crees que es posible construir algo real a partir de algo que empezó por accidente? Se apartó un poco y la miró a los ojos. Algunas de las mejores historias empiezan cuando alguien entra en la habitación equivocada. ¿Crees que esto es una historia? No, dijo en voz baja. Creo que este es un capítulo que casi no llegamos a escribir. Cerró los ojos, dejó que las palabras se asentaran y los volvió a abrir. Prométeme algo, lo que sea, que si vuelvo a desmoronarme, me recordarás quién soy realmente. Solo si prometes hacer lo mismo cuando olvide en quién me he convertido. Asintió. Trato hecho. No se besaron, todavía no. En cambio, se sentaron en el suelo de esa gran y fría sala de juntas, con las espaldas apoyadas en el cristal, las rodillas encogidas como niños viendo fuegos artificiales. Afuera, la ciudad centelleaba con pulsos lentos. Esta habitación es demasiado elegante, murmuró Gavin. Podemos cambiar eso, traer más pedazos rotos, más verdad, más manchas de café. Solo si lo preparas tú, lo miró. No eres lo que esperaba. Tampoco lo eres tú. Probablemente por eso funciona esto. Probablemente. Volvieron a quedarse en silencio, cómodos esta vez. Entonces Gavin susurró, casi para sí mismo. No quiero que esto sea una nota al pie. No lo será. Y no quiero que Lena piense que la gente como yo no puede escribir finales. Entonces vamos a darle uno nuevo. Más tarde esa noche, Gavin llegó a casa y encontró a Lena aún despierta, acurrucada bajo su manta, con una linterna y un plátano a medio comer. Ella parpadeó. ¿Se lo dijiste? ¿Le dijiste que te gusta? Él rió. Sí, creo que lo descubrió. ¿A ella le gustaste también? Parece prometedor. Lena sonrió y apagó su linterna. Bien, me preocupaba que lo estropearas. Gracias por el voto de confianza, muchacha. De nada. Además, no quemes los panqueques mañana. Podría venir.
Gavin rió entre dientes, la besó en la frente y la arropó con la manta. Al apagar las luces, un pensamiento silencioso cruzó por su mente. Tal vez algunas historias no necesiten giros argumentales perfectos. Tal vez solo necesiten el coraje para empezar de nuevo. Las mañanas de domingo en el apartamento de Gavin eran sagradas. La cocina olía a tostadas de canela y café, de esos que se preparan demasiado fuertes y se sirven demasiado rápido. La ventana estaba entreabierta lo justo para dejar entrar una brisa que traía el zumbido de las bicicletas de fin de semana. Niños reían en el pasillo. La ciudad finalmente respiraba tranquila. Sloane estaba descalza en la sala de estar, con el cabello trenzado, luciendo una de las camisas de franela de Gavin como si siempre le hubiera pertenecido. No estaba trabajando, no estaba mirando su teléfono, estaba aquí. Lleva ahí dentro 30 minutos, susurró bebiendo un sorbo de café. Eso es concentración, respondió Gavin, cascando huevos con una mano en la sartén. Suele significar que algo mágico está sucediendo o que está alimentando nuevamente a la tostadora con peces de colores. ¿Deberíamos preocuparnos un poco? Un sonido suave vino desde la esquina. La voz de Lena llamó desde detrás de la puerta del dormitorio. Papá, Sloane, tienen que ver esto. Se miraron el uno al otro con las cejas levantadas. Gavin se secó las manos con una toalla y abrió el camino. Sloane lo siguió con un café en la mano. Dentro, Lena estaba sentada en el borde del viejo escritorio de Gavin, con los ojos muy abiertos y brillando de travesuras. En la pantalla estaba el juego que Gavin había codificado para ella años atrás. El laberinto de Lena. Un juego de laberinto simple, con rompecabezas, potenciadores y un dragón mascota controlado por IA llamado Sparks. Pero hoy algo había cambiado. Una actualización brillante. El botón disponible parpadeaba en la pantalla. ¿Qué es esto?, preguntó Sloane. No es para mí, susurró Lena. Gavin rió entre dientes. En realidad lo es. Se arrodilló junto a ella y hizo clic en actualizar. La pantalla se desvaneció. Apareció una barra de carga. Luego, píxel a píxel, comenzó a reproducirse una animación. No era parte del juego original. Todo comenzó con un conserje de dibujos animados que barría un pasillo bajo luces parpadeantes de oficina. Un pequeño avión de papel voló y lo golpeó en la espalda. Se dio la vuelta y encontró a una mujer con traje de negocios que le ofrecía un boceto arrugado de un código. Sloane se quedó sin aliento. Sigue mirando, dijo Gavin en voz baja. El conserje de caricatura tomó el papel, lo miró y sonrió. La música cambió a cálida y esperanzadora. La animación se alejó. De repente, una niñita irrumpió y escribió algo. Un dragón recogió a ambos personajes y se elevó sobre el horizonte de la ciudad, dejando un rastro de código binario en el cielo, como si fueran fuegos artificiales. Luego, cuando aterrizaron en un tejado bajo las estrellas, la pantalla se volvió negra. Apareció una sola línea de texto. Querida Sloane, si estás leyendo esto, presiona Enter. La mano de Sloane flotaba sobre el teclado. Su voz era apenas un susurro. Esto realmente está sucediendo. Querrás presionar Enter, dijo Gavin, un poco avergonzado. Ella lo hizo. La pantalla floreció con una lenta cascada de fotos, dibujos y recuerdos. Una cámara de seguridad granulada mostraba a Gavin garabateando en la pizarra esa noche. Lena sosteniendo una taza que decía, «Mejor papá del mundo», sonriendo. Sloane durmiendo en el hombro de Gavin durante una lluvia de ideas a altas horas de la noche. Los tres riendo entre panqueques, con el pelo desordenado y almíbar en la nariz. Y por último, volvió a escribirse. «Me devolviste la voz. Viste el valor en mí antes de que supiera cómo demostrarlo. No me arreglaste. Caminaste a mi lado mientras crecía. Así que ahora te pregunto, ¿serás parte de nuestra familia para siempre?» En ese momento, Gavin apareció detrás de ella, silencioso y firme, sosteniendo una pequeña caja abierta con un sencillo anillo de oro, sin diamantes, sin florituras. «No es perfecto», dijo,
Pero nosotros tampoco lo somos, y eso es lo que lo hace real. Los ojos de Sloane se llenaron de lágrimas. Se giró lentamente, mirando el anillo, luego hacia el hombre que una vez barría los pasillos en silencio y ahora se mantenía firme en su propia luz. No solo escribiste una propuesta, susurró. No, tú escribiste nuestra historia, y quiero seguir escribiéndola con ustedes dos. Desde la esquina, Lena cruzó los brazos, levantó una ceja y declaró, di que sí, por favor. No puede cocinar solo. Todos rieron. Lágrimas y alegría se enredaron en una hermosa y torpe respiración. Sloane tomó el anillo y lo deslizó en su dedo. Ajuste perfecto. Sí, Gavin Brooks, dijo con voz ronca. Sí, 1000 veces. Esa noche los tres se sentaron en la escalera de incendios, mirando el sol derretirse detrás de los edificios. Gavin sostuvo la mano de Sloane en una, mientras Lena se acurrucaba contra su otro lado. La ciudad zumbaba bajo sus pies, pero ellos estaban quietos. Sloane apoyó la cabeza en su hombro. ¿Qué le decimos a la gente?, preguntó. La verdad, dijo Gavin, que un conserje se enamoró de la directora general, que un hombre que casi se dio por vencido encontró a una mujer lo suficientemente valiente para quedarse, y que fue una niñita con un dragón de juguete la que hizo que todo sucediera. Lena intervino sin abrir los ojos. Exactamente eso, sonrió Gavin. Eso no es una historia, susurró Sloane. Esto es un milagro. Él besó la parte superior de su cabeza. Es curioso cómo las cosas más pequeñas lo cambian todo. Mientras las estrellas parpadeaban una tras otra, Gavin miró hacia el horizonte. Una vez tan lejos, ahora solo el borde de un nuevo comienzo. Había pasado años limpiando desastres causados por otros. Pero esto fue lo primero que construyó para sí mismo. No es un cuento de hadas, no es un rescate, solo tres corazones imperfectos eligiéndose el uno al otro. Y en esa verdad tranquila, desordenada y hermosa, finalmente encontró su hogar. Y esa fue la historia de cómo el genio silencioso de un conserje, la esperanza de una niña y la segunda oportunidad de una directora ejecutiva se unieron para reescribir lo que realmente significa la familia. Pero ahora, me encantaría escuchar tu historia. ¿Desde dónde estás mirando hoy? Deja un comentario y déjamelo saber. Leo a todos, y sus palabras significan más de lo que creen. Si esta historia conmovió tu corazón, aunque sea un poquito, suscríbete al canal para no perderte nunca otra historia de amor, redención y el poder silencioso de la bondad. Siempre hay otro capítulo esperando. Muchas gracias por pasar tu tiempo conmigo. Hasta la próxima, mantente amable, mantén la esperanza y nunca subestimes el poder de una actitud gentil.